Eh, el examen está para el sábado, ¿verdad? Sábado 15 de una a 3, ¿verdad? Y los contenidos que se van a evaluar van a ser unidad 4, 5 y 6 de las que están en la plataforma, que sería vamos a ponerlas por acá. Eh, sería la unidad 4 pues tiene que ver con las variables aleatorias, ¿verdad? Esa es la unidad 4. Sí. Si las variables aleatorias y distribución de probabilidad, la unidad número 5 tiene que ver con las estimaciones y tamaño de la muestra, y la unidad número 6 tiene que ver con las hipótesis, ¿verdad? Entonces esas van a ser las únicas tres unidades que van a entrar en el examen. Pues esa sería la prueba de hipótesis, la unidad número 6. Y la unidad número 7 pues prácticamente sería solo para la tarea que se tiene que entregar como el 21, creo que es la fecha de entrega, si no me equivoco, 21 de junio, ¿verdad? Entonces, eso es con respecto a los contenidos que se tienen que estudiar para ese examen. Con respecto a las tareas, la tarea número 5 pues no, yo creo que no hay ningún problema. Bueno, la mayoría pues sacó arriba de 6.8. Entonces, algunos detallitos que habría que arreglar por ahí. Cuando se conecte Abel, vamos a hablar un poco sobre esos detalles. Y en la tarea número 4, pues la verdad que todos salieron bastante bien. La menor nota fue de 7.7. Así es que en esa tarea pues no hay mucho que hablar. Esas tareas se las envió al correo, no sé si usted ya las revisó. Ya vi el correo, Ah, ya. pero aún no lo he revisado. Ah, ya, Estoy sí. tratando de... Creo que ya se conectó alguien más. Ujú. ¿O no? Sí, ya se conectó Ah, bien, man. Carlos, sí. Va, entonces les envío eso, les envío yo las tareas revisadas al correo, porque a cada uno de los problemas yo le pongo su ponderación, y si tiene el total de la ponderación asignada a esos problemas, no le pongo observación, es decir, le pongo la nota. Entonces se sabe que el ejercicio en su totalidad está bien. Pero si tienen menor nota de la que se le da todo el ejercicio, pues trato de ponerle la justificación del por qué se tienen menor nota. Entonces, ahí para que ustedes tomen a consideración. La nota global ustedes pueden sacarla de la sumatoria de la ponderación de cada ejercicio revisado, o si no, pues la pueden ver en la plataforma, ¿verdad? Que allí pues automáticamente nosotros la subimos. Estoy ahorita revisando la tarea número 6, y ya solo me falta un problema. Pero sí, quizás me gustaría también abordar los problemas de la tarea número 6, porque hay varios, es donde más mal han salido, la verdad. Solo me hace falta un problema de los tres. Nomás notificarles de que si se fijaron en la tarea número 6, la sumatoria da un 95%. Entonces, el otro 5% se le iba a sumar al ejercicio número 2. Esa era parte de las indicaciones que me dio el coordinador, ¿verdad? Es decir, hacía falta ese 5%, y ese 5% se le asigna al ejercicio número 2. Ya pues eso suma el 100% de la nota. Y como les repito, en la tarea pues 6, pues sí, hay bastantes cosas que ver allí, que revisar, que arreglar. Entonces lo vamos a ir pasito a pasito, ¿verdad? Para comenzar, no sé si, bueno, ya vemos tres, cuatro conectados, bueno, tres. No sé si hay preguntas puntuales de cada uno de ustedes. Si no, pues comenzamos a hacer un poco de repaso con respecto a las unidades, ver algunos
problemas, algunos errores que se hayan cometido en los ejercicios o alguna pregunta que hay con respecto al material. Pues entremos a eso primero. Si no, bueno, y le damos solución. Si no hay preguntas, pues pasamos a ese repaso desde la unidad número 4 hasta la unidad número 6. Entonces dejo ahorita el espacio para las preguntas. Licenciado, Diga, a ver. sí, con respecto a mí no tengo preguntas. Quisiera que nos enfocáramos en el repaso. No sé, y los compañeros cómo estarán. Ujú. Vaya, demás compañeros, Carlos, Luis. Yo igual no tengo ninguna pregunta. Bueno, Carlos. Bueno, démosle repaso entonces al material. Como les repetí al principio, pues en la tarea número 4 todos han salido bastante bien. Solo que hay un detalle, déjenme revisar. Bueno, vamos a buscar la tarea número 4, sería esta. Y vamos a revisar. Primero revisemos lo que sí era la tarea y a ver si hay problemitas que corregir acá. Porque pues sí, hay unos detalles. No sé si esta parte, yo creo que la solución de las tareas creo que sí están en la plataforma. No sé si la han revisado. Sí, ahí aparecen. Vaya, entonces está bien. Voy a ver la solución de la tarea número 4 y pues a comentar ciertas cosas que es bueno que nos enfocamos un poco en eso. Vamos a ver. Vaya, no sé si, bueno, hice el espacio de preguntas de manera general, pero ya que nos adentramos a esta parte de la tarea, no sé si a ustedes al revisar la solución tienen alguna duda o no. No sé si tienen preguntas con respecto a esta parte de la tarea, pues la podemos revisar. Vaya, con respecto a la solución del problema uno creo que no había problemas con respecto a eso. Simplemente era pues identificar los valores que toma la variable y ahí nos decía que la variable era el número de piezas de la muestra que no cumplían, ¿verdad? Que estaban defectuosas. Entonces, y como se va a tomar dos, ¿verdad? Como muestra, entonces las piezas defectuosas podía ser que no seleccionáramos una o seleccionáramos dos. Entonces la variable aleatoria que nos pedía determinar la función de probabilidad, primero pues determinamos los valores de la variable, que sería de 0 a 2, y luego pues determinábamos la probabilidad para cada uno de esos valores, ¿verdad? Entonces, que hubiesen cero prendas, no, cero prendas defectuosas implicaría que las dos prendas fueran buenas. Entonces, como sabemos de las 850, son 50 piezas, no cumplen con los requerimientos del cliente. Entonces, que le implique que las dos fueran piezas buenas es de 800, ¿verdad? De las piezas buenas entre los 850 y luego pues de las 799 buenas que me quedan sobre los 849, ¿verdad? Porque yo ya seleccioné una. Entonces de la misma forma se hacía el mismo proceso para x igual 2 y para x igual 1 y entonces esa sería la función de probabilidad, pues sí, acá la tenemos, ¿verdad? Entonces esto era lo que se tenía que hacer. Luego en
bueno, prácticamente esta era la primera literal A era lo que tenemos acá, y luego pues este sería para literal B, ¿verdad? Entonces, acá en el problema número 2 ahí con respecto a la solución sí hay un pequeño detalle, porque la solución que está ahí no es la correcta. Entonces no sé si ya se fijaron ustedes en la solución, en la revisión, ¿verdad? Es decir, nadie sacó este valor, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, pues no hay problema con respecto a lo que se ha calificado. Pero si hay observaciones, igual, la pueden hacer en su debido momento, ¿verdad? Entonces, pero voy a explicar un poco en qué consiste este problema. Entonces, nos están diciendo que una persona paga $2 por jugar el juego de pares. Entonces, este consiste en que si lanzamos 3 veces un dado, por cada par que se obtenga, ganamos $2. Y por cada impar que nosotros hayamos obtenido, pues perdemos $1 o damos $1. Entonces, lo que nos piden es determinar la ganancia esperada del juego e interpretar ese valor, darle una interpretación a ese valor. En el material está un ejemplo parecido. Entonces vamos a ir al material a ver en qué parte está ese ejemplo parecido. Vamos a ver. Acá está el material. Entonces vamos a analizar ese ejemplo. Vamos a ver. Es este que está acá. Vamos a ver. Ajá. Es este que está acá. Entonces, en este material, quiero ver, aquí está. Entonces, el ejemplo 4.4. Entonces, prácticamente es casi el mismo problema, pero con condiciones iniciales un poco diferentes. Porque ese problema dice, supongamos que el juego el juego buscando pares tiene un costo de $4. Entonces, acá tenemos un costo de $4 y acá pues pagamos $2. Entonces, pues ahí está la variación, un poco la variación. Y nos dice, consiste en lanzar 3 veces un dado, igual que el problema que está en la guía. Por cada par obtenido ganas $2. Igual que acá, que por cada par obtenido nosotros ganamos $2. Y en este caso, CX el número de pares obtenidos en el lanzamiento. Acá en el ejemplo, en el problema de la tarea, pues hay una condición más. Nos dice que por cada impar obtenido, nosotros vamos a dar $1. Vamos a devolver $1. Entonces, en el caso de este ejemplo que está en el material, pues ya no sucede eso. Es decir, solo si cae par, nosotros ganamos $2. Pero si cae impar, pues no nos dice nada. Entonces ahí no hay problema. Entonces, en este problema, lo que nos pedía determinar en el ejemplo, la varianza, y nos pedía como literal B, la ganancia obtenida, ¿verdad? Es decir, íbamos a tener la ganancia obtenida, y luego íbamos a determinar la esperanza de esa ganancia, que está acá, y luego la varianza de esa ganancia. Entonces, en el problema de la guía, lo que nos está pidiendo nomás es determinar la esperanza, ¿verdad? De ganancia, ¿verdad? La ganancia esperada del juego. Entonces, es decir, íbamos a determinar una función g, digamos, así como se ha determinado acá. Bueno, directamente lo vamos a ir a la resolución de literal b, que es esta de acá. Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar una función g, y a esa función g le vamos a calcular su esperanza, y vamos a saber a qué va a ser igual esa esperanza. Eso es lo que vamos a hacer en la resolución de este problema. Ahora, vean las condiciones con el cual se encuentra esta función g. Entonces, lo que nos dice es, si g es la variable aleatoria que representa la ganancia obtenida al jugar buscando pares, entonces se puede expresar en función de x, o sea, en función de las veces que ganamos, ¿verdad? Es decir, x es cuando cae par, ¿verdad? Es la variable aleatoria. Entonces ya sea 0, puede tomar valor de 0, de 1, de 2 o de 3, ¿verdad? 0 en el caso de que todos sean impares. Y 3 en el caso de que todas sean pares, ¿verdad? Entonces,
en función de X, nosotros vamos a determinar esa función G. Entonces, teniendo en cuenta los siguientes datos. Una, que $4 se paga por el juego. Entonces, eso no se recupera, eso es una pérdida. Entonces, como le llaman pérdida, pues a eso se le vamos a restar a la función G, ¿verdad? Acá. Y luego, por cada resultado par, se ganan $2. Es decir, vamos a multiplicar 2 por X y a ese resultado le vamos a restar 4, ¿verdad? Por ejemplo, si X es 0, es decir, cayeron todos impares, entonces hemos perdido, G va a ser igual a menos 4, es decir, hemos perdido $4. Si X es igual a 3, es decir, que hemos obtenido los 3 pares, entonces 2 por 3 sería $6, ¿verdad? Y menos 4, pues la ganancia es de $2, ¿verdad? Entonces ahí podemos probar los valores de la variable aleatoria e ir viendo cuál va a ser la ganancia en cada uno de los casos posibles. Ahora, ya tenemos la función g en términos de x, es decir, la función ganancia en términos de x, y ahora vamos a encontrar la ganancia esperada. Entonces le vamos a aplicar y pues aplicamos las propiedades de la esperanza, ¿verdad? Y sería, en este caso, 2 por la esperanza de x menos 4, ¿verdad? Por las propiedades de la esperanza. Pero este e de x ya sabemos cómo encontrarlo, ¿verdad? Es decir, este e de x va a ser la sumatoria de cada uno de los valores de la variable x multiplicado por su probabilidad, ¿verdad? Entonces, que en este caso e de x, o la esperanza de x, es igual a 3 medios, entonces se multiplica por 2, menos 4, eso es menos 1. Y luego, acá pues se encuentra la varianza, ¿verdad? Que esto no nos piden en nuestro problema. Entonces lo vamos a dejar ahí. Entonces, como el valor es menos 1, dice que se espera una ganancia negativa. Entonces, dice lo que significa que después de realizar varios juegos, es muy probable que se pierda $1. Entonces, esa sería la interpretación, en este caso, para este problema, pero algo parecido vamos a hacer en nuestro problema que nos estaban dando en la tarea, ¿verdad? Entonces, lo mismo vamos a hacer con nuestro problema. Entonces, lo que vamos a hacer acá, vea la solución, lo que dice, sea x. Bueno, espérenme, voy a regresar al ejemplo porque necesito saber que vean cómo encontramos la esperanza de x. Acá dice que es 3 medios. En este caso, ese valor se encuentra en el literal A. Entonces, acá tenemos ese valor. Entonces, cada uno de los valores de la variable, ¿verdad? Acá tenemos la esperanza de x multiplicado por su probabilidad. Y acá en la tablita de arriba, pues tenemos la probabilidad de cada uno de los valores de x, ¿verdad? Para x igual 0, es decir, no tenemos ningún par, la probabilidad de que suceda es 1 medio al cubo. Para x igual 1 tenemos 3 por 1 medio al cubo, para x igual 2 tenemos 3 por 1 medio al cubo, y para x igual 3 tenemos 1 medio al cubo. Entonces, de esta forma se encuentra la esperanza, y acá pues tenemos el 3 medio. En nuestro caso, pues no nos piden la esperanza de x, pero sí la vamos a tener que calcular, porque es algo que lo vamos a ocupar a la hora de encontrar la esperanza de la ganancia, ¿verdad? Entonces, el problema acá era esto, decir los valores para la variable x. Porque, ¿cómo nos damos cuenta de eso? O sea, ¿cómo nos damos cuenta de que la variable x, que sería la ganancia obtenida en cada juego, va a tomar solamente estos valores? Entonces, si vemos la ganancia obtenida utilizando el ejemplo que está en el material, nosotros tendríamos que x va a tomar valores, como estamos hablando de un problema parecido al ejemplo desarrollado, x va a tomar valores siempre de 0, 1, 2 o 3, ¿verdad? Entonces, al tomar esos valores, nosotros vamos a calcular la probabilidad de cada uno de esos valores, y para eso nosotros le vamos a encontrar la esperanza, ¿verdad? Entonces ya sería a la función ganancia. Entonces, en ese caso el problema acá está malo. Vamos a crear entonces la función g. Vamos a crear la función g, y a partir de esa función nosotros vamos a encontrarle la esperanza.
Vamos a ver, hagámoslo acá. Entonces, vamos a... Aquí. Vamos a hacer una función g, y esa función g va a ser igual a ¿cuánto? Vamos a multiplicar siempre, ¿verdad? Vamos a ganar $2. Vamos a ganar $2 por cada par que nosotros tengamos, ¿verdad? Obtengamos. Entonces tenemos 2x, ¿verdad? Vamos a tener una función g en función de x. Y luego vamos a esta, vamos a ver, a esta función, a 2x, le vamos a restar las veces que nos caiga, que obtengamos, perdón, las veces que tengamos impar, porque vamos a dar $1, ¿verdad? Vamos a dar $1. Entonces, le vamos a restar 1, ¿verdad? Que sería de $1, multiplicado por ¿cuánto? Multiplicado por 3, porque son 3 iteraciones que vamos a hacer, menos x, ¿verdad? Menos x. Entonces, ¿por qué? Porque si x es 0, acá vamos a tener, es decir, si x es 0 es porque no ha caído ningún número par. Eso implica que han caído 3 veces los números impares. Entonces, es decir, 1 por 3, ¿verdad? Por ser x 0. Si x es 2, aquí voy a tener 1 multiplicado por 1, ¿verdad? Es decir, cayeron 2, obtuvimos 2 caras, pero entonces eso implica que obtuvimos obtuvimos 2 números pares, eso implica que tuvimos un número par, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos esta función, pero a esto le tenemos que restar los $2 que nosotros pagamos por jugar, ¿verdad? Eso sería una pérdida, un valor, un dinero que no lo vamos a recuperar. Bueno, entonces acá tenemos ya la función g. Ahora lo que hace falta pues es superar estos valores y luego pues ya tener una función un poco simplificada, mejor dicho, simplificada. Entonces g va a tomar los valores de, bueno, acá tenemos 2x, menos, por menos da más, tenemos 1 por x, entonces tenemos 2x más x, eso sería 3x, ¿verdad? Sería 3x, y vamos a tener menos, por más da menos, 1 por 3, 3, o sea, menos 3, menos 2, tenemos menos 5. Entonces ahí tenemos ya la función g, que nuestra función g para el problema que nos están dando sería 3x menos 5, ¿verdad? Entonces, ya tenemos esa función g, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que encontrar la esperanza de esta ganancia, ¿verdad? Y tenemos la función g. Entonces sería, vamos a aplicarle la esperanza, ¿verdad? A g, que sería entonces, ya aplicando las propiedades de la esperanza, 3 multiplicado por la esperanza de x, ¿verdad? Ahora lo que hace falta, ¿verdad? Lo que decía hace un momento, que no nos están pidiendo la esperanza de x, pero en este problema sí la tenemos que calcular, ¿verdad? En este caso, pues, por las propiedades de la esperanza de una constante, pues es esa misma constante. Entonces, lo que nos hace falta acá es determinar la esperanza de los valores de x. Pero la esperanza de los valores de x prácticamente va a ser la misma esperanza que tenemos acá, ¿verdad? Porque los valores de la variable aleatoria van a ser los mismos, de 0, 1, 2, 3, y las probabilidades para con esos valores van a ser exactamente los mismos, ¿verdad? Entonces la esperanza ya la tenemos acá, que sería 3 medios, ¿verdad? En su tarea, pues igual tenía que hacer esta parte, ¿verdad? No solo ir a poner la esperanza de x igual a 3 medios. Bueno, pero en este caso vamos a poner de un solo 3 medios. Entonces, acá pues le ponemos el igual y obtenemos 3 multiplicado por 3 medios, ¿verdad? Multiplicado por 3 medios, y a eso le vamos a restar 5, ¿verdad? Entonces, esa sería la esperanza. Ahora pues acá nos hace falta hacer la operación,
que serían 3 por 3, 9, entre 2, serían 9 medios, menos 5, obtenemos, vamos a ver, acá como denominador 2, ¿verdad? Y obtenemos 9, acá en el numerador 9 menos 10, ¿verdad? 9 menos 10. Entonces esto nos da una esperanza de una ganancia esperada de menos un medio, ¿verdad? Es decir, después vamos a hacer un razonamiento parecido al que está en este documento, que nos decía que después de varios juegos, ¿verdad? Después de varios juegos, se espera que nosotros perdamos. En este caso se perdía en $1, en nuestro caso sería que después de varios juegos nosotros perdamos pues medio dólar, ¿verdad? Nosotros perdamos, no, perdón, acá no es 3, acá es 2. Acá es 2. Nosotros perdamos medio dólar. Entonces, esa era la solución del problema que está acá. Entonces, creo que eso sería interesante, bueno, lo veía bien comentarlo porque luego esa solución está mal, ¿verdad? Porque, bueno, ¿cómo nos podemos fijar de que esto está malo? Porque acá estos valores de la ganancia, es decir, ¿en qué momento uno va a ganar $5? Podemos pensar en eso. ¿O en qué condiciones vamos a ganar 4? ¿En qué condiciones vamos a ganar 3? Eso es imposible, ¿verdad? Que ganemos $6, ¿verdad? Si no tomamos en cuenta, claro, si no tomamos en cuenta los $2 que nosotros pusimos al principio, pues podemos ganar $6. Pero claro, tenemos que tomarlos en cuenta porque prácticamente es una pérdida en nuestro caso, ¿verdad? Pero incluso si no tomamos en cuenta esos dos valores, ¿en qué momento ganamos 5, ¿verdad? No hay ninguna forma de ganar pues $5, ¿verdad? Porque si por lo menos obtenemos dos caras, digo dos números pares, perdón, ganamos $4, pero pagamos $1 porque cayó la tercera, en la tercera iterada, en cualquier otra iterada cayó un número impar. Entonces al final hemos ganado $3, pero no podemos ganar 5 ni podemos ganar 4, ¿verdad? Entonces ahí nos pudimos haber dado cuenta, bueno, ya cuando revisamos este material, ¿verdad? De ese detalle. Entonces, pues era parte que habría que comentar. Bueno, ahí está la ponderación a cada una de las partes. El problema número 3 es otro que generó bastante confusión. Bueno, vamos a ver. No sé si hay preguntas con respecto a este problema, antes de pasar al siguiente problema. No sé si hay preguntas con respecto al problema 2. Hola, hola. ¿Todo bien? Preguntitas por ahí, los que no pueden hablar igual nos pueden escribir por el chat. Bueno, todo bien, dice Abel. Bueno, creo que los demás están tanto bien, espero que no, no nos hayan confundido mucho. Bueno, entonces, si no hay preguntas con respecto a ese problema, podemos pasar al siguiente problema. Como les repito, el siguiente problema pues generó bastante confusión e incluso a mí pues también me generó un poco de problema, es decir, interpretar el problema y saber saber exactamente qué es lo que nos están pidiendo, eso pues es un poco difícil de entenderlo, pero al final la clave era determinar para qué valores de X nos están pidiendo su probabilidad en cada uno de los casos. Entonces, esa era la clave, saber si el valor de X que nosotros estábamos encontrando era realmente el correcto. Entonces, por ejemplo, vamos a ver. La probabilidad de un individuo tenga nivel de renta bajo es de 0.5. La probabilidad de que tenga nivel de renta alto, nivel de renta medio, es de 0.3 y la probabilidad de que tenga nivel de renta alto es de 0.2. Entonces ahí tenemos esos datos.
nivel de renta bajo de 0.5, nivel de renta medio de 0.3 y nivel de renta alto es de 0.2. Tenemos tres datos. Y con esos tres datos, lo que nos piden es, si se selecciona al azar 5 individuos, calcular literal A la probabilidad de que los 5 tengan nivel de renta bajo. Entonces, este problema se resolvería por el método binomial, ¿verdad? Entonces, por ese método nosotros resolvíamos por la función de distribución binomial, ¿verdad? Por ese método nosotros lo íbamos a resolver y quién era P y quién era Q, ¿verdad? En ese caso, la fórmula pues era la siguiente. No sé si nos acordamos de la fórmula. Bueno, nos vamos al material. Pues si no nos acordamos de la fórmula, pues nos vamos al... Bueno, acá lo tengo a la par, ando buscando en otra parte. Pues acá vamos a ver en qué página tenemos eso. Tenemos la de Poisson y está más antes, ¿verdad? Esta, ¿verdad? Esta sería la distribución binomial. Por ese método nosotros íbamos a resolver el problema. Y ahí teníamos la fórmula, ¿verdad? P de x igual a x minúscula iba a ser igual al factor, a la combinación de n elementos tomar x por la probabilidad del éxito elevada a la x por la probabilidad del fracaso elevada a la n menos x, donde q era igual a 1 menos p, ¿verdad? Algo que sí quiero resaltar en este caso es de que esto que está acá no es una división, ¿verdad? Es decir, esta es una forma de escribir la combinación, ¿verdad? Estos paréntesis que están acá, ¿verdad? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Yo vi varios que le pusieron una rayita en la tarea, pero no le tomé importancia a eso. Me fijé que realmente el cálculo lo habían hecho bien y pues lo puse como bueno. Pero sí es un detalle que pues sería bueno que los que lo cometemos podemos corregirlo, ¿verdad? Eso es la forma de expresar una combinación. Es decir, de n elementos yo tomo 0. Eso es 1, ¿verdad? De n elementos yo tomo 1. Eso es n, ¿verdad? Esa es una combinación. De n elementos yo tomo 2, ¿verdad? Y de n elementos yo tomo n. Eso es 1, ¿verdad? Entonces, verlo como una combinación y pues ponerlo como tal, como la notación que tiene la combinación. Entonces, esta fórmula de la combinación pues surge pues, de la explicación que está anterior, ¿verdad? A esta fórmula. Entonces, repito, íbamos a utilizar la distribución binomial y vamos a tener de n elementos, tomamos x, es decir, fórmula de combinación, por la probabilidad del éxito al número de elementos que tomamos, por la probabilidad de fracaso a n menos x, ¿verdad? Donde x pues va a variar desde 0 hasta n, ¿verdad? En el caso que no tomamos ningún elemento, pues va a ser 0, en el caso que tomamos todo elemento va a ser 1. Entonces, de esa forma íbamos a resolver el problema. Vamos a ver acá. En el literal A va a ser el X el número de individuos con nivel bajo de renta, ¿verdad? Entonces, si me están diciendo que X es el número de individuos con nivel bajo de renta, entonces P va a ser igual a 0.5, ¿verdad? Porque esa es el valor que tiene, la probabilidad que tiene el nivel de renta bajo, 0.5. Ese va a ser mi P. Y mi Q, pues va a ser lo otro, ¿verdad? 1 menos P, que en ese caso, pues también es 0.5. Entonces, pero siempre en este caso que P y Q son iguales, igual siempre es necesario poner quién es P y quién es Q, porque en el siguiente problema, en el siguiente literal, ese fue el gran detalle. En el literal C creo que pasó eso. Bueno, entonces al tener ya P y tener ya Q y saber que nos están pidiendo en el literal A la probabilidad de que los 5 tengan nivel de renta bajo, entonces de los 5 individuos que nosotros tomamos,
tomamos los 5, ¿verdad? De entre los 5 tomamos los 5, entonces tenemos combinación de 5 tomamos 5, eso es 1, multiplicado por p elevado a la 5 por q elevado a la 0, ¿verdad? Es decir, n menos x, en este caso n5, x5, entonces sería 0.5 a la 0. Entonces, al final, este resultado, esto es 1, esto es 1 también, entonces es como que tengamos 0.5 elevado a la quinta. Entonces, el resultado era 0.03. Bueno, literal A, creo que sí, varios lo hicieron bien. Ahora vamos a pasar al siguiente literal, que sería el literal B. ¿Qué nos pedía el literal B? El literal B nos pedía la probabilidad de que al menos 4 no tengan nivel de renta bajo. ¿Qué significa la palabra al menos? Nosotros estuvimos pues, discutiendo esa parte, analizando esa parte de al menos o a lo sumo en alguna tutoría. Pero ¿qué significa la palabra al menos? Significa que es 4 o más, ¿verdad? En este caso, la probabilidad de que al menos 4 no tengan nivel de renta bajo. Vean otra cosa que está acá. Hay dos palabras claves. Una es la palabra al menos y la otra es que no tengan nivel de renta bajo, ¿verdad? Entonces, son dos palabras claves. Al menos 4 significa que sea 4, 5, 4 o 5, en este caso que solo son 5 individuos, 4 o 5. Ahora, que no tengan nivel de renta bajo. ¿Qué significa eso? ¿O cómo traducimos eso a los que tienen nivel de renta bajo? Porque la variable X le hemos tomado acá, la variable X le hemos tomado como los que tienen nivel de renta bajo. Entonces, vamos a ver acá. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, la probabilidad de que al menos, la probabilidad de que al menos 4 no tengan nivel de renta bajo significa que si 4 tienen nivel de renta bajo, veamos esa parte. Si 4 tienen nivel de renta bajo, no tienen nivel de renta bajo, ¿qué pasa con los que tienen nivel de renta bajo? Es decir, tomando a P como 0.5, los de nivel de renta bajo, y tomando a Q como el resto, ¿verdad? Entonces, si 4 no tiene nivel de renta bajo, eso implica que 1 tiene nivel de renta bajo. Entonces vamos a encontrar la probabilidad de x igual 1. Luego vamos a tener, si 5 no tiene nivel de renta bajo, eso implica que 0 tiene nivel de renta bajo. Entonces vamos a encontrar la probabilidad de x igual 0. Repito, tomando a P como la probabilidad de que tenga nivel de renta bajo y a Q como el resto, ¿verdad? O 1 menos P. Entonces, lo que vamos a encontrar acá va a ser P, la probabilidad de x igual 1 y la probabilidad de x igual 0. Entonces, ya sabiendo cuál probabilidades sí vamos a tomar, qué probabilidades vamos a tomar, pues le aplicamos la fórmula y pues la encontramos, ¿verdad? La encontramos. Entonces, para x igual 1, de 5 tomamos 1, la p elevado a la 1 y luego q elevado a la n menos x, en este caso es 4, y luego pues acá exactamente lo parecido, ¿verdad? De 5 tomamos 0, p elevado a la 0 y q elevado a la 5. Entonces tenemos esos valores y tenemos este resultado. Ahora, no sé si hay pregunta con lo que acabamos de decir. Suena un poco confuso, pero luego pues pudimos haberlo hecho de la otra forma, ¿verdad? Tomando como
como X, tomando como X los que no tienen nivel de renta bajo, ¿verdad? Y luego tomando como Q los que tienen nivel de renta alto. No lo había pensado así, pero sí se puede hacer de esa forma y creo que se llegaría a la misma respuesta, tendría que. Pero no sé si no sé si hay preguntas con respecto a esto que acabamos de decir. Si tienen una pregunta con respecto a este literal B, porque luego pasamos al literal C, hagámosla ahorita, ¿verdad? Bueno, entonces sigamos con el literal C. El literal C lo que nos está pidiendo es lo siguiente: la probabilidad de que a lo sumo 3 no tengan nivel de renta alto. A lo sumo significa ya sea 0, ya sea 1, ya sea 2 o sea 3. Ya sería la palabra a lo sumo. La probabilidad de que a lo sumo 3 no tengan nivel de renta alto. Entonces, vamos a ver la solución. Sea X el número de individuos, sea X el número de individuos con niveles de renta alto. Entonces vamos a aplicar la función de probabilidad binomial y bueno, la misma que hemos aplicado en los problemas anteriores, en los literales anteriores, y vamos a tener el éxito, la probabilidad del éxito como 0.2. Entonces el 0.2 es la probabilidad, ¿verdad?, de que los individuos tengan nivel de renta alto, ¿verdad? Y Q sería el resto, que sería 0.8. Entonces vea cómo hemos tomado la variable X, el número de individuos con nivel alto de renta, o sea que P, la probabilidad del éxito, 0.2. Ahora, teniendo esto claro, de cómo hemos tomado, cuál va a ser nuestra probabilidad de éxito y cuál va a ser nuestra probabilidad de fracaso, nos vamos otra vez al literal C. ¿Y qué nos está diciendo? La probabilidad de que a lo sumo 3 no tengan nivel de renta alto. Vea que no tengan nivel de renta alto. Por ejemplo, que 0 no tenga nivel de renta alto significa que los 5 tienen nivel de renta alto, ¿verdad? Es decir, vamos a encontrar la probabilidad de X igual 5. A esa le vamos a sumar lo siguiente: si 1 no tiene nivel de renta alto, eso implica que 4 tienen nivel de renta alto. Entonces vamos a encontrar la probabilidad de X igual 4 más, si 2 no tienen nivel de renta alto, eso implica que 3 tienen nivel de renta alto. Y por último, si 3 no tienen nivel de renta alto, eso implica que 2 sí tienen nivel, 2 de ellos sí tienen nivel de renta alto. Entonces, vean que hemos tomado como X la probabilidad de que tengan nivel de renta alto, pero aquí me están diciendo la probabilidad de que a lo sumo 3 no tengan nivel de renta alto. Entonces vamos a hacer ese análisis y lo que vamos a determinar ahora en el literal C va a ser la probabilidad de X igual 5, la probabilidad de X igual 4, más la probabilidad de X igual 3, más la probabilidad de X igual 2. Eso significa de que esta solución que está acá es incorrecta, porque acá lo que se tomó fue la probabilidad de X igual 2, la probabilidad de X igual 1 y la probabilidad de X igual 0. Entonces, esto que está acá no está bien. Entonces, esto es otra cosa que hay que corregir. Entonces sería esas probabilidades que les acabo de mencionar, eso les queda como de tarea a ustedes que las determinen. Ya saben qué probabilidad van a ir a encontrar, cómo van a aplicar la distribución binomial. Y el resultado es 0.3059. Ese va a ser el valor a lo cual ustedes van a llegar. Entonces, ese era el problema con esta resolución, que no es la correcta. Entonces, ahí lo analizan, ahí lo arreglan ustedes. Sería bueno de que también se pusieran si hay problemas si tuvieron problemas con específicamente con este literal o con este problema, pues ustedes lo pueden corregir.
Con el problema número 4, con el ejercicio 4, nos dicen que la probabilidad, bueno, en este ejercicio creo que todos lo hicieron bien. La probabilidad de que el estudiante obtenga un diploma de matemáticas es 0.8. Allá la probabilidad de que su grupo de trabajo, que consta de 8 estudiantes matriculados, ninguno de los 8 finalice el posgrado. Entonces, como el que uno finalice o no finalice el posgrado, pues no depende de que el otro finalice o no finalice, y pues son 8 estudiantes, tenemos una probabilidad constante de éxito, pues hoy, también la probabilidad de fracaso también es constante. Entonces, pues también aplicamos la distribución binomial. Entonces, al aplicar la distribución binomial, pues para la primera interrogante, ¿verdad? Que ninguno de los 8 finalice el posgrado, es de que vamos a encontrar la P de X igual 0, ¿verdad? La probabilidad para X igual 0, donde X es el número de estudiantes que terminan el diplomado, ¿verdad? Ya sabemos que la probabilidad de éxito es 0.8. Entonces, de los 8 tomamos 0 porque ninguno, pues estamos suponiendo que va a terminar el posgrado. Y pues 0.8, que es la probabilidad de éxito elevado a la 0, por la probabilidad de fracaso elevado a la 8, es decir, a la n menos x. Entonces eso es 0.2 elevado a la 8. Entonces esa sería la respuesta. El literal B dice finalicen todos. Entonces ahora vamos a hacer, digamos, el caso opuesto, de que de los 8 vamos a tomar 8. Entonces la probabilidad del éxito está elevada a la 8 y la probabilidad de fracaso está elevada a la 0. Pues sí, ahí tenemos el resultado. Y literal C, al menos 3 finalicen, ¿verdad? ¿Qué significa? Al menos 3 finalicen es de que vamos a determinar la probabilidad de x igual 8, la probabilidad de x igual 7, x igual 6, x igual 5, x igual 4 y x igual 3. Vamos a sumar esas probabilidades y esa va a ser la respuesta. O podemos hacer lo siguiente. A 1 le restamos la probabilidad a 1 le restamos la probabilidad de x igual 0, la probabilidad de x igual 1 y la probabilidad de x igual 2. Creo que es más fácil esto, ¿verdad? Porque solamente vamos a determinar 3 probabilidades a determinar 5 probabilidades. Entonces creo que lo podemos ver de esta forma. De las dos formas lo podemos hacer. Vamos a llegar a la misma respuesta, ¿verdad? Entonces acá eso es lo que se ha hecho. De que al menos 3 finalicen significa que a 1 le restamos la probabilidad de x igual 0, x igual 1 y x igual 2. Y hacemos esa resta y el resultado es 0.99, ¿verdad? De que al menos 3 finalicen el posgrado. Y luego tenemos que nos están pidiendo en determinar el valor esperado y la varianza del número de alumnos que finalicen el posgrado, ¿verdad? Entonces, en la distribución binomial, tenemos que la esperanza, digo sí, el valor esperado pues es igual a n por p, es decir, el número de total de datos multiplicado por la probabilidad del éxito, ¿verdad? Entonces, en ese caso, eso es multiplicar 8 por 0.8, que es 6.4, y para la varianza, que está denotada por sigma, eso es n por p por q, ¿verdad? Entonces eso pues solamente es ir a reemplazar los valores y lo que vamos a obtener va a ser 8 multiplicado por 0.8 y eso multiplicado por 0.2. Entonces eso es 1.28. Entonces las fórmulas de la varianza, esas la podemos encontrar en la página 8, ¿verdad? 8 de la unidad número 4. Entonces, pues ese era el literal D. Bueno, el problema número 5 habla de que tenemos que utilizar la distribución normal. Entonces, sabemos que en el material, después de la distribución de binomial, ¿verdad? Está la distribución normal. Entonces, para este problema 5
lo que teníamos que ocupar era la distribución normal. Entonces, nos decía de que encontremos el valor de z si el área bajo la curva normal estándar está a la izquierda, que está a la izquierda de z, es 0.36. Vean, para estos problemas habría que ver qué tipo de tabla nosotros estemos utilizando. Por ejemplo, esta tabla que está acá, lo que hace es comenzar desde 0.0, es decir, desde acá, del origen, hacia la derecha. Y entonces lo que va determinando es el área que está hacia la izquierda. En 0.0 el área que está a la izquierda ya sabemos que por las propiedades o las características de la función de la distribución normal, el área bajo la curva de 0 hacia la izquierda es 0.5. Entonces, y acá está, en 0.0 el área que está a la izquierda es 0.5. Y en 0.01 pues ya es un poquito más de 0.5 y así sucesivamente. Entonces lo que va determinando esta tabla es el área que esté a la izquierda, ¿verdad? Entonces para un valor de z que nosotros determinemos, el área que vamos a encontrar va a ser siempre hacia la izquierda. Pero si nos están pidiendo el área que esté hacia la derecha de ese valor de z, si utilizamos esta tabla o una tabla parecida a esta, lo que vamos a obtener es el valor hacia la izquierda, pero entonces lo que vamos a hacer, a uno le vamos a restar esa probabilidad y pues va a ser lo que está a la derecha. Se nos están pidiendo el área que esté sobre ese valor de z. No sé si me doy a entender con esa parte. Esta es de manera diferente. Entonces, vean ahora el área que está tomando. Ahora, parte en el punto 0,0 es área 0. Y a medida que va avanzando hacia la derecha, ¿verdad? Con los valores de z positivo, porque recordemos que estos solo son valores de z positivos. A medida que va avanzando hacia la derecha, pues vamos obteniendo el área. Que está entre la media y ese valor de z. En este caso de este ejemplo me dice, bueno, para z igual a 2.24, el área es 0.4875. Pero si el problema me dice el área a la izquierda de z, es decir, en este caso sería el área a la izquierda de 2.24, pues tendríamos que a este 0.4875 sumarle el 0.5. ¿Verdad? Que al final obtendríamos 0.9875, es decir, el área de la probabilidad de todo lo que está a la izquierda, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la tabla que nosotros estemos utilizando, pues así vamos a determinar los valores que nos estén pidiendo. Vamos a utilizar esta tabla para hacer para darle solución a lo que me están preguntando en el ejemplo, en la tarea, perdón, acá. Me está diciendo de que encuentre el valor de z si el área bajo la curva normal estándar, me está diciendo que es estándar, es decir, media 0 de versión 1, ¿verdad? Entonces sé que lo puedo encontrar en una tabla, ¿verdad? No tengo que hacer el cambio de variables. Entonces me están diciendo a la izquierda de z es 0.3622 a la izquierda de z. Si nosotros utilizamos, bueno, tengamos en cuenta ese valor, anotémoslo por ahí, es 0.3622. 3622. Ese me están diciendo el área. Incluso nosotros en el cuaderno podemos hacer un diagrama, ¿verdad? Entonces, podemos hacer una figura. Por ejemplo, acá vamos a ver archivo nuevo. Podemos hacer una figura. Entonces, las figuras muchas veces a pesar de que no nos queden tan bien, nos pueden ayudar bastante. Entonces, si tenemos que acá, perdón ahí porque eso tiene que ser línea recta, acá tiene que ser el área que está a la izquierda 0.5
pero me están diciendo de que el área a la izquierda z tiene que ser 0.36, entonces eso me da a entender que el valor de z pues va a estar por acá, ¿verdad? Abajo de 0. O sea, voy a obtener un z negativo, porque un z, un área de menos 0.5, pues tiene que estar abajo, digo, a la izquierda de 0, ¿verdad? Entonces, esta área es la que tiene que ser 0.3622, ¿verdad? 0.3622. Entonces, ya puedo ir pensando en que el valor que voy a obtener para z, o que tengo que encontrar para z, tiene que ser negativo. Pero si yo solamente cuento con esta tabla, entonces tengo que ver realmente cómo determinar o cómo encontrar el valor de z. Entonces, recordemos que si yo me ubico en z igual a menos 2.24, el área que esté a la izquierda de z va a ser igual al área que esté a la derecha de z. Porque una de las características de la curva normal, o la distribución normal, es de que la gráfica, a pesar de que tiene forma de campana, ¿verdad? Que eso es una de las características, es simétrica. Entonces, si es simétrico, en otras palabras, se cumple eso, ¿verdad? Por ser simétrico se cumple lo que yo acabo de decir, de que para z igual a menos 2.24, utilizando este ejemplo, menos 2.24, el área a la izquierda de z igual a menos 2.24 es igual al área a la derecha de z igual a 2.24. Entonces, ¿qué es lo que tengo que analizar yo? Bueno, si me están diciendo que quiero el área a la izquierda de z, tengo que encontrar ese valor de z de tal forma que el área sea 3.66, entonces eso implicaría que yo, como para valores z positivos tengo la tabla, voy a encontrar el valor de z positivo de tal forma que el área que esté a la derecha, ¿verdad? Sea justamente esa que está ahí. Sea justamente 0.36. Bueno, ese es el primer paso. En un segundo paso, ¿qué significaría? Porque vea el área que yo estoy encontrando con esta tabla, la que está entre 0 y el valor de z positivo. Pero yo lo único que sé es que el área que está de z a la derecha es 0.36. Ah, bueno, pero entonces a 0.5 yo le resto 0.3622 y yo obtengo que el área que está aquí, ¿verdad? Entre 0 y z va a ser 0.1378. 0.1378. Entonces, ahora sí, yo voy al 0.1378, yo voy a la tabla que tengo y ubico el valor de 0.1378. Vamos a ver, 0.1368. Vamos a ver, acá tenemos este. Vamos a ver, los ubicamos acá. Tiene que ser entre este valor, entre 0.1331, no, tiene que estar más aquí, entre 0.1368 y 0.1406. Entonces vamos a tomar el valor de 0.355. 0.355. Vamos a ver si ese es la respuesta.
Ujú, 0.35 está ahí. Entonces, tomamos ese valor como está entre estos dos valores, pues tomamos el promedio, ¿verdad? Que sería, para este valor de 0.1368 es 0.35. Y bueno, al final como el 0.78 está más cerca de este valor 13.68 en este caso, en esta tabla, pues se toma ese valor, 0.35. No sería 0.355, porque eso estaría entre 0.1368 y 0.1406. Vamos a ver cuál sería ese. 0.1368 más 0.1460. Vamos a ver, 0.14606 entre 2. Eso sería 0.1378. Entonces el 78 está pues más cerca del 0.68 y pues se toma el 0. Vamos a ver, hayan tomado el 0.335, ¿verdad? Es decir, que es este valor que está acá. ¿Por qué signo negativo? Bueno, porque como el área tiene que estar a la izquierda de ese valor z, entonces yo encontré el valor de z que es 0.35, entonces este valor que sería nomás escribirle signo negativo. Entonces este valor de z que yo he encontrado acá es menos 0.35, ¿verdad? Entonces, así de esa forma, independientemente qué tabla nosotros tengamos, vean que la tabla que yo estoy ocupando está un poco complicada, pero vean el razonamiento que se va utilizando para determinar exactamente o determinar de manera correcta el valor de z que me están pidiendo, dado el área que me están dando. Entonces, a lo mejor ustedes tienen otra tabla, digamos, un poco menos complicada de entender, pero el razonamiento es el que se tiene que seguir, ese mismo razonamiento se tiene que seguir. Entonces, por ejemplo, está una tabla en un libro que es para bachillerato, que esa tabla, quiero ver dónde tengo ese material, esa tabla, que es la tabla que está en ese libro, justamente me da lo contrario a este valor. Justamente me da el área que está a la derecha de ese valor de z que yo ando buscando. Y el valor de z siempre para los valores positivos. Es decir, para los valores negativos se hace exactamente el mismo razonamiento que acabo de hacer. Entonces, en ese libro, repito, está el área de este valor para el valor de z, pero hacia la derecha. Entonces, pues ahí uno tiene que también hacer el mismo razonamiento y ver que encontremos el valor de z adecuado. Bueno, entonces, de esa forma, voy otra vez a ubicar el otro valor de z. Ya determinamos el primero, menos 0.75. Ahora me dicen a la izquierda otra vez de z que sea 0.1131. Entonces, pues igual, se hace un dibujo de manera similar. Entonces hacemos una curva normal. Por acá pues vamos a tener el valor de z que nosotros andemos buscando. Y acá en este punto, digamos que tenemos el valor de 0. Y entonces lo que me están pidiendo siempre es esta área que está acá, ¿verdad? Entonces, y el área que está a la izquierda de esa área, de ese valor de z, tiene que ser de 11.31, ¿verdad? Entonces acá esta área es 11.31. Entonces, no, de 0. Acá sería 0.1131. Entonces, ese valor de z igual, ¿verdad? Como es valor negativo, entonces yo tengo que encontrar su positivo. Entonces, esa área de 11.31 pues es igual, ¿verdad? A la que está a la derecha, ¿verdad? Y entonces, ocupando esa tabla que tengo, que estoy ocupando, tengo que determinar a qué es igual esta área. Entonces, hago 0.5 menos 0.1131
y eso es igual a 0.3869. Entonces esta área es igual a 0.3869, ¿verdad? Entonces ahora pues ya sé qué área es la que yo voy a ir a buscar a mi tabla, 0.3869, y me voy a ubicar. 0.38, pues acá tenemos 36, 36, 37, 38, 30. Vamos a ver, vamos a buscar más acá. 38, 69. Aquí está. 0.3869. Entonces el valor de Z es 1.21. El valor de Z es 1.21. Entonces este valor de Z que me deja esta área entre 0 y ese valor de Z es 1.21, ¿verdad? Entonces, como yo ando buscando su negativo, la respuesta va a ser Z igual a menos 1.21. Entonces, esa es la respuesta que está acá. De la misma forma, vamos a encontrar el literal C. Bueno, el literal C ya tiene un poquito más de dificultad. Dice, entre 0 y Z con Z mayor que 0, es decir, Z positivo, ¿verdad? Porque entre 0 y Z ya puede ser Z negativo o Z positivo. En este caso nos dicen Z mayor que 0, es decir, Z tiene que estar a la derecha de 0, y el área tiene que ser 0.4838. Entonces, prácticamente le agregan un nivel de dificultad, pero para la tabla que estamos utilizando se nos hace un poco más fácil, porque el área que está en esta tabla es justamente el área entre 0 y el valor de Z que me están pidiendo. Entonces, como me están diciendo que yo tengo que ubicar el área entre 0 y ese valor de Z de tal forma que el área sea 0.4838, entonces si nos vamos a hacer una figurita, ¿verdad? Por acá, valor de Z, lo que me están pidiendo es lo siguiente. Acá tengo 0 y acá tengo el valor de Z que me están pidiendo, es el que voy a buscar, de tal forma que esta área que está aquí, ¿verdad? Esta área que está aquí sea igual a 0.4838. Entonces 0.48, vamos a ver, 48, 38, ¿verdad? Entonces vamos a ir de un solo a buscar ese valor en la tabla, ¿verdad? Porque justamente la tabla, eso es lo que me está dando, el área entre 0 y ese valor de Z, 0.4838. Entonces nos vamos a la tabla, 0.4838, vamos a ver acá, 4838. Entonces nos ubicamos justamente en este valor, 0.4838. Entonces estamos en la intersección de Z igual a 2.1 y 2. Vamos a ver, 2.14. Z es, vamos a ver, sí, Z es 2.14. Entonces ya decimos de que el valor de Z es 2.14, y como estamos hablando de que Z es positivo, pues ahí está el valor de Z positivo. Bueno, literal C, lo que el ejercicio, eso era parte del literal C. Entonces repito, dependiendo de la tabla que nosotros estemos utilizando, pues así va a ser el análisis que nosotros vayamos a aplicar para poder determinar el valor de Z de manera adecuada, ¿verdad? Yo utilicé esa tabla, ustedes pueden utilizar otra. Dicho sea de paso, para el examen sería bueno de que llevaran su tabla. Llevaran su tabla de la distribución normal y lleven su tabla de T-Students. Entonces, por favor, hagan eso porque pues creo que lo van a tener que utilizar. Entonces, impriman esas tablas, consíganlas, bájenlas del internet, lleven esa tabla y entonces es probable que la utilicen. Si la utilizan, pues la sacan, pues si no es necesario, pues no. Pero es muy probable que se utilice, ¿verdad? Porque prácticamente esto es lo que va a ser evaluado en la prueba. Para el literal
para el ejercicio 6, que ya sería el último, lo que nos están diciendo es lo siguiente, que en una ciudad se estima que la temperatura máxima en el mes de junio sigue una distribución normal. Entonces vamos a aplicar la tabla, ¿verdad? Sigue una distribución normal con media de 23 y una desviación típica de 0.5. Entonces vamos a calcular el número de días del mes en los que se espera alcanzar máxima entre 21 grados y 27 grados, ¿verdad? Entonces, lo que se tiene que hacer es lo siguiente. Vamos a ver acá. Dice Abel que se dejó de compartir pantalla. Sí, creo que ahora ya está compartido. Bueno, entonces recordemos que cuando tenemos media, un valor distinto de 0 y desviación típica un valor distinto de 1, pues se hace la estandarización, ¿verdad? Entonces, en este caso, el valor de z es igual a la media, digo, al valor de x menos la media entre la desviación. Entonces, para determinar el valor de z, ahora ya tenemos los datos, x es 21 para un valor de x y para el otro valor de x es 27. Entonces encontramos para x igual a 21, sería 21 menos 23, que sería la media, ¿verdad? Entre 5, ¿verdad? Entonces encontramos que z es 0.4 menos 0.4. Y para x igual a 27 hacemos la estandarización y encontramos que z es igual a 0.8. Entonces, lo que nos está pidiendo el problema es encontrar la probabilidad de que está entre z, la probabilidad de z que está entre menos 0.4 y 0.8. Entonces, vamos a ir acá y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una curva normal, ¿verdad? Acá vamos a hacer una curva normal y recordemos que z menos, para z igual a menos 0.4, digamos que acá tenemos el valor de 0 y acá tenemos menos 0.4, ¿verdad? Acá tenemos menos 0.4 y para 0.8 digamos que lo tenemos por acá, el 0.8. Entonces lo que nos están pidiendo es el área bajo la curva entre estos dos valores, ¿verdad? Entonces, es decir, esta área lo que nos están pidiendo y eso es lo que vamos a determinar. Entonces recordemos que vamos a utilizar la tabla. Vamos a encontrar esta área en dos partes. Vamos a encontrar esta área, ¿verdad? Y luego vamos a determinar también esta área que está acá. Entonces, y luego al determinar esas dos áreas, lo que vamos a hacer es la suma de esas dos áreas. Entonces, por ejemplo, esta área va a ser fácil de encontrar. La de este 0, la de z igual a 0 hasta 0.8, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en la tabla? Ya no me voy a ir a buscar acá las áreas. Lo que me voy a ir a buscar es el valor de z. Entonces, el valor de z de 0.8 es 0.2881. Entonces esa sería el área. Vean que no me dan área, sino que me dan valor de z. Entonces yo voy a ubicar área. Cuando me dan área, yo voy a encontrar valor de z. En este caso, esta área que está aquí, ¿verdad? A la izquierda, digo a la derecha, de z igual a 0, dijimos que era 0.2881, ¿verdad? 0.2881.
y luego el área que está a la izquierda va a ser igual al área que va a estar entre 0 y 0.4. Entonces me voy a ubicar a 0.4 y encuentro que el área es 0.1554. Entonces esta área va a ser igual a 0.15, 0.15, 54, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es sumar esas dos áreas y ese va a ser la respuesta, ¿verdad? 0.1554 más 0.2881. Entonces el resultado es 0.4435, ¿verdad? Y acá está el valor 0.4435. Aquí han hecho una resta, pero es que eso depende de la tabla que nosotros estemos ocupando. Entonces, allí pues no se fijan con respecto a esto. Se puede hacer una suma o se puede hacer una resta. Esto, como repito, es dependiendo de la tabla que nosotros estemos ocupando. Pero igual el resultado, vean que nosotros llegamos a lo mismo, es decir, 0.4435 y ese es el valor que está acá. Entonces, ya teniendo ese valor, pues eso era lo que nos estaban pidiendo. Sí, sí, o sea, repito, no importa la tabla que nosotros utilicemos, pero si la utilizamos bien, el valor va a ser el correcto, el que nosotros encontremos. Así lo que acaba de suceder, con este problema, de que acá se ha utilizado una tabla diferente y lo que hacen es una resta. Nosotros no hicimos una resta, nosotros hicimos una suma entre esta probabilidad y esta otra probabilidad y llegamos a la respuesta correcta, llegamos al valor de 0.4435. Entonces, independientemente de la tabla que se utilice, si se encuentra correcto el valor, pues digo, si buscamos de manera correcta el valor, vamos a llegar a la respuesta correcta.